Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy nos embarcamos en un análisis profundo de una obra que, sinceramente, es monumental. Es un texto que desde su misma apertura nos lanza una afirmación tremendamente audaz. Sostiene que esta es, sin la más mínima duda, la mejor biografía de Winston Churchill que se ha publicado jamás. Y a ver, eso es decir mucho, teniendo en cuenta la inmensa cantidad de literatura que existe sobre esta figura histórica, ¿verdad? Pero a lo largo de este desglose vamos a ver exactamente por qué este trabajo de Andrew Roberts justifica ese título tan rotundo. No estamos ante una simple lista de fechas y batallas, para nada. Esto es una inmersión absoluta en la mente del hombre que moldeó el siglo XX. Así que preparemos el terreno para diseccionar este fascinante material. Para entender de verdad a Churchill, primero hay que comprender su brutal dualidad. Y el texto capta esto a la perfección desde el principio, con esta frase tan contundente de la contraportada. Mitad aristócrata inglés y mitad fulero americano. Es una cita espectacular, ¿nos parece? Establece un tono súper dramático al instante. Por un lado tenemos todo el peso de siglos de nobleza británica, el protocolo, la famosa flema inglesa. Y por otro un instinto arrollador, casi temerario, impulsado por esa ambición desbordante que heredó de sus raíces estadounidenses. Y ojo, porque esta tensión interna no es un simple detallito biográfico, es literalmente el motor que impulsó cada una de sus decisiones, desde que era joven hasta los momentos más oscuros de la guerra. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta obra, nuestra hoja de ruta de hoy refleja el propio índice de esta gigantesca biografía. Veremos de forma rápida. 1. ¿Por qué es la mejor biografía jamás publicada? 2. Los documentos exclusivos. 3. La primera parte, que es la preparación. 4. La segunda parte, la ordalía o prueba de fuego. 5. El contexto económico. Y 6. Los ecos del destino. ¡Vamos a ello! Empezamos por el principio. Sección 1. La mejor biografía jamás publicada. En un mercado literario que está, seamos sinceros, absolutamente saturado de libros sobre Churchill, ¿qué hace que este destaque de una forma tan bestia? Pues la respuesta está en el enfoque de Andrew Roberts. Y en el libro hay un ancla conceptual clave, la necesidad de ver la Segunda Guerra Mundial a través del prisma del resto de su vida. O sea, la premisa es súper clara, es materialmente imposible comprender las decisiones titánicas que tomó durante la guerra sin examinar con lupa todo lo que vino antes. Es como un rompecabezas inmenso. Cada fracaso, cada exilio, cada pequeño triunfo de juventud, todo forma este prisma. Y es ese pilar temático el que nos obliga a mirar hacia el pasado para poder entender el momento culminante de su historia. Y esto nos lleva directamente a la sección 2, documentos y archivos exclusivos. Porque claro, las afirmaciones audaces necesitan pruebas sólidas. Cualquiera puede proponer una teoría nueva, pero para validar lo que afirma el autor, la evidencia documental es el santo grial. Y aquí es donde esta biografía rompe todos los moldes, gracias a un acceso a fuentes primarias que no tiene precedentes. El historiador buceó en un mar de documentos que, sencillamente, no son de dominio público. Pero el plato fuerte, sin duda, es que se le concedió el inmenso honor de ser el primer biógrafo con acceso total e ilimitado a los diarios de guerra privados del rey Jorge VI. Y esto gracias al permiso concedido por la mismísima reina Isabel II. Pensemos en la magnitud de esto un segundo. El rey se reunía a solas con él regularmente durante la guerra. Es una locura. A esto hay que sumarle el libro de visitas de Chequers Court de 1940-45, el libro de oro de Dorne-Wood y los registros del exclusivo Ocer Club en el Savoy. Una riqueza de detalles absolutamente asombrosa. El verdadero acierto es cómo se organiza toda esta avalancha de información. El libro presenta una dicotomía estructural que es brillante. Divide la vida de Churchill en dos grandes bloques. Por un lado, la preparación, décadas de una carrera temprana, larguísima, turbulenta, llena de altibajos, y por otro, la ordalía, el estallido rápido, intenso, crítico de la Segunda Guerra Mundial. Es un contraste narrativo alucinante, el fuego lento de sus primeras décadas de vida frente a la explosión absoluta y la prueba de fuego de unos pocos años que definirían el mundo entero. Nos adentramos entonces en la sección 3. Primera parte. La preparación. Toda esta etapa temprana está marcadísima por la sombra de un apellido ilustre y una dinámica familiar, bastante complicada. Tenemos a su padre, Lord Randolph, un tipo muy frío al que Churchill intentaría impresionar constantemente, y a su madre, Jenny Jerome, que solía estar ausente. Un cóctel emocional tremendo. Y todo empieza aquí, en esta imagen de la imponente fachada del Palacio de Blenheim en Worcestershire. Nacer en este palacio colosal en 1874 significaba un privilegio inmenso, sí, pero también cargar con una presión asfixiante. Ser de la estirpe de los duques de Marlborough, sumado a esa exigencia paterna, significaba que el fracaso no entraba en los planes. Ver la inmensidad de este lugar nos ayuda de verdad a entender el peso histórico que forjó su carácter. Repasando el índice de esta primera parte, vemos clarísimos los escalones que construyeron al futuro estadista. Y ojo, no son eventos que pasaran por casualidad. Vemos esa ambición bajo el fuego enemigo en Cuba o Sudán, su rápido ascenso a primer lord del almirantazgo, y luego las caídas, que fueron brutales. Galípoli,
un desastre táctico monumental que casi acaba con su carrera para siempre, la durísima quiebra financiera y, cómo no, sus años de marginación política, lo que se conoce como la travesía del desierto. Cada hito, cada error catastrófico fue una lección que le curtió de una forma brutal. Efectivamente, todo esto era preparación en estado puro. Y tras esa larga preparación, pasamos a la sección 4, segunda parte, la ordalía. Atrás quedan esos largos años de forja, porque de repente la historia pisa el acelerador y no frena, el mundo colapsa y el ritmo del libro se vuelve frenético, casi sin aliento. Es la prueba definitiva para la que llevaba preparándose 60 años. Todo arranca con el shock absoluto de la capitulación de Francia, dejando a los británicos totalmente solos. Enseguida, los cielos de Londres se oscurecen con la batalla de Inglaterra. Se pasa por etapas de auténtica oscuridad que el libro cataloga directamente como el desastre, hasta llegar poco a poco, con muchísima sangre y sudor, a la liberación. Es una cadena agotadora e implacable de crisis bajo una presión extrema. Pasamos ahora a la sección 5, el contexto económico e histórico, algo fundamental para aterrizar toda esta historia. Porque claro, para entender lo que estaba en juego realmente, hay que levantar el telón y mirar los datos puros y duros. No podemos juzgar aquellos tiempos con la cartera de hoy. El autor nos regala esta nota de conversión monetaria que, puesta así en una línea de tiempo, es súper reveladora. Fijaos, en 1874, cuando nace, una libra equivalía a 80 de las actuales. En su época dorada, antes de la Primera Guerra Mundial, allá por 1914, subió a 91. Pero mirad lo que le hace el siglo XX al país. Al acabar la Segunda Guerra Mundial cae a 35 y cuando él muere en 1965 apenas valía 16. Ver este desplome ayuda muchísimo a entender cosas como su quiebra financiera personal y sobre todo cómo el gran imperio británico se iba desvaneciendo económicamente. Y finalmente llegamos a la sección 6, Ecos del Destino, donde todo empieza a cobrar sentido. Toda esta enorme arquitectura de la que hemos hablado, la preparación lenta y la ordalía fulminante, convergen en una sola idea. Hay una sensación constante de inevitabilidad en el texto, como si cada lección amarga y cada archivo secreto resonaran con un destino que ya estaba escrito. Y no es ninguna casualidad que el autor haya puesto en las primeras páginas esta frase tan épica del poema Sí, de Rudyard Kipling: si puedes mirar de frente al triunfo y al desastre, y tratar por igual a ambos impostores. Es que es el resumen perfecto de la vida de Churchill. Hemos visto cómo pasó de morder el polvo en Galípoli al triunfo total de salvar Europa. Esa capacidad de encajar los golpes y las victorias con la misma resiliencia de hierro es lo que realmente le hizo legendario. Lo que nos deja con una reflexión interesantísima para terminar este análisis. Después de ver cómo se hila todo este argumento histórico, la gran pregunta es: ¿puede de verdad toda la vida previa de alguien, con todos sus matices y errores, ser simplemente la preparación para un solo instante decisivo en la historia? La conclusión de esta biografía pinta a un hombre que estaba, como dicen, en total sintonía con su destino. Sumergirse en estas páginas y en esos documentos inéditos es descubrir si cada tropiezo y cada victoria le llevaban de la mano hasta ese punto de no retorno. Es desde luego un análisis fascinante que nos hace mirar a la historia con unos ojos completamente distintos.